¿Alguna vez te has preguntado si el mal nace naturalmente en algo o en alguien? En esta época tan avanzada y consciente, conceptos como el bien y el mal son actualmente pintados como anticuados, arcaicos incluso. De acuerdo con el pensamiento de hoy en día, el comportamiento de las personas, animales también, obviamente, son simplemente producto de ese entorno y ellos no son más responsables de muchas de sus acciones que unas cuantas ramas en el camino. Yo difiero de ese pensamiento. En realidad muchos seres solo nacen mal. Hace ya una década tuvimos una pastora alemán llamada Duquesa, la cual dio a luz a una camada de cachorros, 7 en total. 6 de ellos se veían como cualquier otro pastor alemán que hayas visto. El séptimo, sin embargo, era de un color blanco nevado. No era realmente una albina, solo tenía un pelaje blanco con nariz negra y ojos azules. No había duda sobre cuál de toda esa camada nos íbamos a quedar. La terminamos llamando Princesa. Antes de llegar al final de 6 meses, cualquier plan que teníamos de dar en adopción o vender a los 6 restantes empezó a ser un punto de discusión. Pues el resto de los cachorros los empezamos a encontrar muertos. Fue un patrón de 1 al mes. Sus cuerpos no estaban dañados o algo, simplemente se habían ido, como si hubiesen muerto mientras dormían. Al inicio pensamos que fue su madre. Habiendo sido su primer camada, era posible que accidentalmente los estuviera aplastando o sofocando. Tiempo después ya no había ninguna duda sobre lo que los mató. En tan solo 1 año ella consiguió mantener dominados tanto a su madre como a su padre, un viejo y formidable alfa. Y hasta cierto punto a nosotros también. Sus progenitores se solían esconder de ella cada vez que poníamos comida en sus platos, y ella comía hasta tener su corazón satisfecho. Ella era insuperable para los otros 2. Una vez intenté ahuyentarla para que sus padres comiesen tranquilos. Ella respondió con un gruñido, mostrando aquellos colmillos blanquecinos ante sus incongruentes encías negras. Un gruñido tan profundo que lo sentí en mis entrañas más de lo que lo escuché. Luego de eso, también dejé de molestarla. A veces me pregunto si aquellos padres que tienen o tenían asesinos seriales como hijos son conscientes de que tienen o tenían un monstruo en proceso. Quiero decir, seguro, algunos de ellos comparten algo del peso de la culpa en que terminaron convirtiéndose en sus hijos. Productos de hogares jodidos con abuso sistemático de todos los sabores y colores imaginables. Pero luego están aquellos que nacen siendo aberraciones. Son de aquellos cuyas familias me cautivan. ¿Acaso ellos se esconden detrás de sonrisas y carcajadas, pretendiendo que todo va bien? Yo te diré que nosotros hicimos lo mismo. Le restamos importancia a las rarezas que rodeaban a Princesa. Incluso intentamos explicar su comportamiento y las cosas tan bizarras que hacía, como matar conejos y dejarlos colgados en los arbustos detrás de nuestro en aquel entonces hogar. Algunos perros hacen eso para mostrarte su amor. Algunos gatos hacen lo mismo, solía decir mi padre. Para ellos, solo están trayéndote comida. A mí me parecía más como si se estuviese riendo de nosotros. Al igual que aquellos cachorros de hace tantos años, ni uno solo de esos conejos tenía una marca de mordedura en ellos. Princesa, al igual que sus padres, siempre fue bien cuidada y nunca le faltó comida, por lo que no era como si cazase por necesidad. Sus innumerables víctimas siempre estaban intactas. No, la única cosa que la he visto comer fue un pequeño gatito. Habían algunos gatos salvajes en los bosques que estaban alrededor de nuestra casa. Hasta una madre gatuna tuvo una camada en nuestro cobertizo de herramientas. Aunque decir salvaje sería exagerar, la mayoría de ellos eran lo suficientemente mansos como para dejarse acariciar. Esta gata estaba entre ese grupo. Un día regresaba de la escuela y después me dirigí a la parte trasera de la casa para revisar a los gatos. La puerta del cobertizo estaba abierta. Dentro encontré a Princesa. Sus mandíbulas tenían un tinte rosado luego de haberse zampado a su banquete. Mientras se devoraba el último gatito, sus hermosas perlas azules no dejaron de devolverme la mirada. A la madre la encontramos colgando en lo que empecé a llamar el arbusto conejil. La gota que derramó el vaso llegó cuando encontramos a su padre muerto ese mismo año. Él fue el mejor perro que pudimos haber tenido.
el mejor que jamás tendremos. Nos despertamos un sábado por la mañana para encontrarlo en el patio trasero, descansando inmóvil y sin ningún tipo de marca. Como tantos conejos antes que él. Podría contar el número de veces que vi a mi padre llorar en una sola mano. Esta era una de esas. Ese también fue el día en el que descubrimos cómo era que mataba tan limpiamente. Ella estrangulaba a sus presas, al igual que un jaguar. El pelaje alrededor del cuello de su padre aún estaba húmedo por su saliva. Dedicamos toda la mañana en enterrar a aquel viejo y confiable canino. Después mi padre nos envió lejos del hogar a mí y a mi madre teniendo algo en mente. No dijo nada sobre ello, pero en ese momento no había ninguna duda sobre lo que pretendía hacer. Ahora, estoy seguro que muchos de ustedes encontrarán el acto de sacrificar a un animal bastante horripilante, pero ¿realmente qué otra opción teníamos? ¿Llevarla a un refugio de animales? ¿Darle a aquel monstruo otro hogar con otra familia? ¿Quién podría hacer eso y dormir tranquilo por las noches? Aunque al final nosotros no pudimos dormir bien independientemente de nuestra decisión. Pasamos el resto de la tarde en la casa de mi tío materno. Una vez que regresé de jugar para servirme un vaso con agua, escuché a mi madre decirle a mi tío que a veces pensaba que ese perro estaba poseído. Yo a veces tenía la misma duda rondando por mi cabeza. Más tarde ese mismo día, poco antes del atardecer, recibimos una llamada de papá. Aparentemente la tarea había sido concretada. Para cuando habíamos regresado a casa, él ya se había bañado y cambiado de ropa. Pero poco podía hacer él para esconder sus heridas. Incluso menos para esconder su expresión horrorizada. Sus dos brazos y una de sus piernas estaban vendadas y eso ya era lo suficientemente malo. Pero lo que se me quedó grabado luego de todos estos años fue lo aterrorizado que se veía. No fue hasta que en verdad estuve en una situación de combate que comprendí aquella expresión. Así es como se ve un hombre luego de haber encarado a la muerte, mirándola directo a los ojos. Mi padre nunca habló de su experiencia, pero le habló a un amigo cercano suyo que vivía al otro lado de la calle para ayudarle con su labor. Y es por él que conozco esta parte de la historia. A Princesa se le puede adjudicar bastantes cosas. Una malvada y dominante sabueso sedienta de sangre sería una de ellas. Pero estúpida. Definitivamente no. En eso por lo menos se parecía a su papá. Su padre, Rocky, se le conocía distintivamente por el hecho de que se metería a la casa cuando hubiese una tormenta. Él había conseguido encontrar una manera de abrir la puerta corrediza de vidrio que daba hacia el patio con su pata. Aunque lo que realmente sorprendía era cómo parecía tener la conciencia suficiente como para darse la molestia de incluso cerrarla tras de sí. No, ella nunca fue estúpida. Ella sabía de alguna forma que algo se estaba planeando, así que se esfumó, desapareciendo en los bosques. Papá, no queriendo posponerlo más y dominado casi por completo por el sentimiento de venganza, le habló a su amigo y le contó la situación. Y a la casa por el animal se fueron ambos hombres. En sus propias palabras, ella parecía estarnos esperando. Si suena absurdo decir que Princesa estaba al acecho, entonces creo que no fui lo suficientemente claro en el hecho de que absolutamente todo en ella estaba mal. En la persecución, ella los condujo a lo profundo de los bosques, soltando un ladrido cada vez que parecía que los estúpidos humanos le habían perdido el rastro. Y entonces se escondió debajo de una saliente a la orilla del arroyo, justo donde el camino se cruzaba. Me esperó. Ella se abalanzó sobre mi padre en el instante en que éste puso un pie en el arroyo, mordiéndolo en la pierna, haciéndolo caer de cabeza al agua. Después ella intentó ir directo al cuello. Mi papá había perdido su rifle para este punto y entonces la sostuvo con ambas manos tratando de quitársela de encima, luchando contra 52 kilos de dientes, garras y músculos sobre un pie y medio de profundidad de agua, mientras Princesa estaba rasgando sus brazos. En algún punto él consiguió mantener sus piernas entre sí mismo y el perro para al final lograr patearla y por fin quitársela de encima, dándole a su amigo la oportunidad de dar un tiro certero, el cual dio, dando a la princesa justo en el pecho. Dio un segundo tiro directo a la cabeza. Después ayudó a mi papá a levantarse para ir a una sala de emergencias. Entonces le dijo a mi padre que iba a regresar por Princesa cuando lo llevara de vuelta a casa. Que se pudra donde está.
Fue todo lo que mi padre dijo al respecto. Luego de regresar del hospital, nuestro vecino, el amigo de mi padre, se volvió a subir a su vehículo todoterreno a recoger el cuerpo de Princesa para enterrarla. Él amaba a los perros como nosotros lo hacíamos, y no le pareció correcto simplemente dejarla así. Si él hubiera estado en nuestros zapatos por el tiempo suficiente, tal vez su opinión sería distinta. Su cuerpo no estaba ahí, Dijo él. no había ningún rastro de sangre, nada. Dijo lo mismo cuando estuvo caminando ahí por unos minutos. También notó algo bastante extraño. No había naves. Es aterrador cómo es que los bosques se volvían increíblemente callados cuando iba a haber una tormenta. Sabiamente, se largó de ahí. La tormenta se acercaba. Muy pronto. Esa noche, Duquesa vino rascando la puerta trasera para que la dejáramos entrar. Algo que ella nunca había hecho en todo el tiempo que estuvo con nosotros. Y antes de eso, yo tuve un sueño. En él yo estaba jugando fútbol en el patio trasero con algunos amigos, solo para después correr hasta la tumba de Rocky. Pues un mal lanzamiento hizo que la pelota cayera sobre esta. Caminé hasta su tumba para agarrar la pelota. Pero la cabeza de Princesa saltó de la tierra y mordió mi mano. Desperté de un salto, solo para después rápidamente ser asustado y atormentado por casi 10 años de mi vida por la silueta de un pastor alemán que estaba en el pasillo. Era Duquesa. Por supuesto. Ella estaba sentada en el pasillo, lloriqueando y agitando la cola nerviosamente. Ella estaba mirando hacia la puerta principal constantemente. Caminé hacia ella para acariciarla y entonces dije: ¿qué ocurre, chica? Y ahí fue cuando escuché el distintivo sonido de garras contra el cristal. Algo estaba rascando la puerta del patio. Claramente aterrorizado, agarré a Duquesa del cuello y la arrastré conmigo al cuarto de mis padres, cerrando la puerta detrás de mí al entrar. Tenía 14 en ese entonces y estaba asustado, pero incluso en aquel estado de terror, refugiarme en aquel cuarto no era solo para buscar la protección de mamá y papá. También era el lugar donde se guardaban las armas. Los desperté y les conté lo que había visto. Jesús, mi madre dijo. Papá se levantó de la cama y cerró la puerta del dormitorio y dijo: será mejor quedarnos encerrados durante un tiempo. Escuché la puerta del patio abrirse. Si alguno de los tres tenía la más mínima duda de lo que había entrado a la casa, Duquesa seguramente no la tenía. La única cosa a la que parecía temerle en este mundo era su propio cachorro restante. Un profundo gruñido vibró en el piso bajo nuestros pies. Y entonces Duquesa soltó su vejiga, como si se tratase de una señal de algo peligroso acercándose. Para ser honesto, la mía no estaba lejos de hacer lo mismo. Lo que le siguió fue una sesión de sentir terror absoluto durante 6 horas. Puntuando con gruñidos al otro lado de la puerta de la recámara, estrellándose contra todo por toda la casa mientras ella encontraba más cosas para destruir. Rezos susurrados por parte de mi madre y letanías de maldiciones por parte de mi padre, mientras otro de sus intentos porque tuviéramos la más mínima oportunidad de salir del cuarto era frustrado. No contábamos con ningún teléfono funcional. El que estaba en la mesa de noche de mis padres estaba inservible. Poco tiempo después nos enteramos de que la línea telefónica había sido arrancada de la caja principal. Mamá en algún punto sugirió que intentáramos salir y llegar al auto. Pero por encima de todo fue la respuesta de mi padre a esa idea lo que realmente me asustó. De los tres, se suponía que él tenía que ser el que tuviera el pensamiento más racional. En su lugar, lo que obtuvimos fue: cariño, creo que eso es lo que quiere que hagamos. Mientras el mundo empezó a verse cada vez más claro por las ventanas, un silencio abismal cayó sobre la casa. Mamá y yo miramos a través de la ventana, asomando la cabeza para intentar darle un vistazo a la puerta del patio. Pero por más que lo intentamos, lo único que logramos ver fue la mayor parte del patio en sí. Más del espacio suficiente como para que un perro se pueda escabullir, incluso uno grande como Princesa. Después de una hora de silencio, papá abrió cuidadosamente la puerta de la recámara, intentando no hacer ruido.
Recuerdo lo estúpido que era cualquier intento de sigilo en esta situación. Los sentidos de un perro son mucho más agudos que los nuestros, que para ellos es lo mismo que disparar una salva de 21 cañonazos. Pero cuando lo estaba siguiendo, él me detuvo a la mitad del pasillo y me ordenó que regresara al cuarto. No salgas hasta que yo diga. De acuerdo. Cuidadosamente, caminó por toda la casa hasta llegar a la puerta del patio. Escuchamos cerrar con fuerza la puerta de vidrio antes de que gritara que no saliéramos todavía. Incluso al otro lado de la puerta de la habitación, podía escucharlo moverse alrededor y parecía que estaba tirando algo a la basura. Aproximadamente 30 minutos después, por fin obtuvimos la señal. Lo que nos recibió fue un completo desastre. Almohadas y cojines abiertos, muebles destruidos, hojas de libros arrancados y triturados por todo el piso. Pero lo más horroroso de todo eran las manchas de sangre en todas partes. Mamá preguntó en voz alta qué fue lo que se trajo a la casa. Con cara sombría, mi padre no respondió. Se limitó a simplemente voltearse a la puerta trasera para enterrar a Rocky una segunda vez. Limpiamos lo mejor que pudimos mientras papá conducía hasta la casa del vecino para hacer todas las llamadas apropiadas. Luego de todos estos años, me sigo preguntando qué parte del seguro de propietarios cubre el ataque del fantasma demoníaco de un perro zombie. Sin decir una palabra, todos estábamos conmocionados por saber qué traería la noche. Sin embargo, afortunadamente, el evento no se repitió. Pero Duquesa nunca volvió a salir de casa. El tiempo transcurrió. Ocasionalmente encontrábamos un nuevo regalo en el arbusto conejil. Solo un pequeño recordatorio de su presencia. Otra muestra del gran amor de Princesa. Iba en mi segundo año en la universidad, cuando papá llamó para avisarme que nuestro vecino había fallecido. Tuvo un ataque al corazón mientras dormía. Fue lo que concluyó el forense, dijo mi padre. Pero ambos pensamos lo mismo. Ni una sola marca. Hay muchas noches en las que me pregunto qué fue lo último que pasó por los ojos de ese viejo solterón. Te puedo garantizar que se me quitó cualquier duda de inmediato. He visto en primera persona cómo se alimenta. Poco tiempo después, mis padres pusieron en venta la casa. Se podría decir que hice el papel de intermediario en ese trato. Hace una semana los nuevos propietarios se mudaron. Recibí una llamada del padre de familia. Quería saber si nos habíamos dejado alguna mascota cuando vendimos la casa. Terminó la respuesta. Le cuestioné a qué venía su pregunta. Bueno, mis hijos y yo seguimos viendo a este perro blanco en los bosques. Por eso. Se ve lindo. Linda.